Un saludo cordial y afectuoso a los televidentes de Televicentro, Noticiero El Comercio TV y a los oyentes de Platinum FM y Radio Quito, la voz de la capital, noticiero líder en la radio. Hoy vamos a analizar este proyecto cuya expectativa ha generado en el país urgente en materia económica y que el Ejecutivo remitiera a la Asamblea Nacional. Ya se emitió esta semana el informe, lastimosamente sin observaciones, para que en el primer debate previsto para este jueves, en donde hay que estar claros también, en el primer debate no se aprueba, se hacen observaciones, se recogen las observaciones, vuelve a la comisión para luego finalmente dar el segundo y definitivo debate. Hay una carrera contra el tiempo, según la ley. Tiene 30 días la Asamblea para un proyecto urgente en materia económica. Está con nosotros este miércoles la asambleísta Gabriela Larreategui de Suma. Queremos preguntarle, bueno, ¿cómo llega al Pleno este jueves este informe sin siquiera que exista observaciones de la comisión y sea aprobado con las justas 7 de 13 asambleístas de la comisión para que vaya al Pleno? Muy buen día. Buenos días, Miguel. Un caluroso saludo a todos los televidentes, a todos los radioescuchas. Un gusto estar aquí con usted. Efectivamente, el informe fue aprobado por 7 de 13 asambleístas, de 12 que estábamos presentes en realidad, para que baje al Pleno. El fin último de esta aprobación, que no contiene observaciones, primero porque, como usted dijo hace un momento, son 404 artículos, son 22 cuerpos legales. Hemos recibido a más de 42 actores, tanto de la sociedad civil, de la parte pública, ministros, viceministros, secretarios, otros asambleístas, gremios, asociaciones. Son más de 42 comparecencias las que tuvimos en 5 días, con jornadas realmente de 12, 14 horas. Y no hubo consensos en casi nada, Entonces, la decisión de la comisión fue que baje al Pleno para que se continúe con la discusión de este proyecto, con el debate de este proyecto en el Pleno. Y el tema es que dado lo ajustado de los tiempos, la Asamblea tiene 30 días para debatir y para aprobar o negar este proyecto, no podíamos alargarnos en el debate dentro de la comisión. Eso hubiera llevado a que sea aprobado, a que pase por el Ministerio de la Ley el proyecto, lo cual obviamente fue un consenso de la mayor parte de los asambleístas que votamos a favor de aprobar el informe, porque la posición tanto de esos asambleístas como del bloque de Suma, en mi caso, es hacer todo lo posible y, o sea, en lo máximo, evitar que pase por el Ministerio de la Ley. Creemos firmemente que es responsabilidad de la Asamblea tratar este proyecto, debatirlo, mejorarlo, porque como usted ve, no todo es perfecto, no es un proyecto perfecto. Es un proyecto que tiene cosas buenas, pero también tiene muchos errores, tanto de fondo como de forma, y eso tenemos que corregirlo. ¿Cuáles serían las cosas positivas y los errores de fondo que usted señala? Bueno, para empezar, yo creo que es un error, y esto hay que decirlo. Creo que es un error, creemos firmemente que es un error que se haya mandado un proyecto de ley económico urgente tan grande. El Ejecutivo tiene una potestad para mandar proyectos... Grande y con el carácter de urgente en materia económica. Y con el carácter urgente. El Ejecutivo puede mandar 11 proyectos de económicos urgentes en el año, no tiene ningún problema. Entonces no entiendo para qué mandar un solo proyecto económico urgente con tantas, yo sí creo que todo es económico. A la final, como decía el subsecretario de Educación que estuvo hace unos minutos aquí, todo decanta en económico. Entonces, esto de que tiene varias materias, como se ha afirmado en algunos sectores, es muy discutible, es cuando menos discutible. Pero, ¿por qué mezclar tantos cuerpos legislativos en un solo proyecto de ley si podía haberlo dividido en 2 proyectos económicos urgentes o 3 proyectos económicos urgentes? Eso nos da una sensación de que lo que querían era presionarle a la Asamblea para que no se discuta bien. ¿Sabe cuál el problema es que se observa en el país? Que la Asamblea Nacional tiene una deuda pendiente con varios proyectos. Uno de ellos, hoy en coyuntura, el tema de reformas a la seguridad, la restauración de la inteligencia. Un año en la Asamblea y no se puede agilizar. A lo mejor si se envía por diferentes cuerpos legales las reformas, esto dura más de la cuenta. La reforma política, la reforma electoral hasta el 20 de noviembre, decían. El Código de la Democracia todavía está... Quedan 23 días y la Asamblea no ha podido avanzar.
Y eso es verdad, pero yo lo que me refiero es que podían mandar 2 o 3 económicos urgentes, porque no tiene el Ejecutivo la facultad de mandar un económico Claro, urgente al pero año. había que esperar que No se puede ventile el uno, se tiene que apruebe el esperar que uno se para ventile esperar. el uno y para hacer lo otro. Entonces yo creo que esa posibilidad sí tenía el Ejecutivo y pudo haber sido incluso mejor analizado cada uno de ellos. Entonces eso es algo que claro, que a la Asamblea le complica mucho, a la Comisión le complica mucho y no puede discutir a fondo este proyecto. Pero más allá de eso, es nuestra obligación hacerlo, como dicen, incluso hay un reglamento de la Asamblea que dice que los asambleístas tenemos que trabajar de forma responsable primero y también honesta, comprometida. Y entonces es nuestra obligación discutir este proyecto. Así lo hemos venido haciendo en la comisión, usted me preguntaba qué aspectos positivos tiene. Por ejemplo, la eliminación del anticipo de impuesto a la renta. Eso es importantísimo que lo tengamos en este país antes de diciembre. Entonces, hay sectores, los sectores que quieren un archivo del proyecto. Yo no sé si quieren que se siga manteniendo este anticipo de impuesto a la renta para el próximo año o cuándo lo vamos a ingresar en nuestra legislación, porque al tratarse de impuesto a la renta, tiene que entrar antes de que comience el próximo año. Tenemos el tema, el subsecretario de Educación, el secretario de Educación que estuvo aquí, le comentó el tema de la remisión de crédito educativo. intereses, multas, Claro. recargos, costos 9.000 administrativos. chicos que están con coactiva, más de 65 millones de dólares. Sí, ese es un serio problema. Bueno, también es para becas, que en becas no es tanto el problema, pero en los chicos, hay gente, nosotros los hemos escuchado porque esta remisión ya la incluimos en la ley de fomento. Esto fue una petición de los asambleístas, ni siquiera vino dentro del proyecto de remisión. Esta remisión ya la incluimos y no fue aplicada el año pasado. Los funcionarios fueron muy arbitrarios en la aplicación de la ley y simplemente no quisieron aplicarla y no la aplicaron. Entonces, pese a que ya se había incluido una remisión el año pasado, todavía tenemos 9.000 chicos que tienen problemas con los créditos educativos y que tiene que solucionarse porque son cosas que les datan la vida. Son cosas que no les permiten salir del país, no les permiten conseguir un trabajo. Es tan absurdo porque hay muchos chicos que consiguen un trabajo en el sector público y a los 2 o 3 días tienen que votar, les dicen no podemos contratar porque tienes una deuda con el Estado. Entonces es un círculo vicioso que no se acaba nunca. Eso es importantísimo. Eh, y bueno, eso lleva también a otros temas, pero hay muchas cosas importantes. ¿Y los temas negativos? Bueno, los temas negativos tal vez de discusión. Este proyecto incluye, y eso es una cosa que también tiene que hablarse y también tiene que quedar muy, muy en claro para toda la población. Este proyecto no es solamente tributario y no nos podemos enfocar solamente en el tributario. De hecho, la reforma más grande que introduce este proyecto es al Código Orgánico Monetario Financiero. Y no me van a decir que eso no tiene de económico. Eso es económico. Esa es una reforma muy grande, se está casi que reformando todo el código y ahí hay muchas discusiones porque el proyecto elimina el directorio del COSEDE. El proyecto, bueno, mejora, yo creo que sí es una mejora en los directorios de la Junta y del Banco Central. Darle mayor autonomía, tan fundamental. La designación del directorio es mejor, pero sigue siendo solo presidencial. Es decir, en el proyecto prevé que solamente sea el presidente quien designe a los miembros del directorio. Entonces, nosotros creo que eso es uno de los consensos. Bueno, pero ustedes en el debate podrán incluir y cambiar esa composición. Exactamente. Y ese es el propósito y ese es el deber que tenemos que hacer en debatir este proyecto. Tenemos que cambiar la composición, pero es importante que el Banco Central pase a ser un ente autónomo e independiente. ¿Por qué? Porque no podemos quedarnos como está actualmente en la ley, en una ley que hizo el régimen pasado justo para su beneficio, para que el Banco Central pueda prestar la plata suya, la plata mía, la plata de todos ustedes, la plata de los depositantes al Estado. Eso no puede ser posible y eso no puede seguirse manteniendo. Según afirma la gerente del Banco Central, eso ya no pasa, pero no pasa porque la autoridad ha decidido que no pasa, pero en ley está permitido. Entonces, no podemos seguir manteniendo... Hubo el abuso en los gobiernos anteriores que se dispuso de recursos que no eran del Estado. Que no son del Estado, que es lo mismo que pasa con el IES. Pero el proyecto, por ejemplo, le quita la supervisión al Banco Central de la Superintendencia de Bancos. Entonces, eso, desde el análisis que hemos hecho en mi despacho, no corresponde porque
el Banco Central tiene fondos de los depositantes, igual, de todos. Entonces, lo lógico es que esté sujeto a un escrutinio de la Superintendencia de Bancos. El tema de la Junta, también hay que discutir cuáles son las competencias de la Junta, de la Super de Bancos, porque hay competencias que se están cruzando. Entonces, todo eso tiene que ser bien analizado y ese es el problema de lo corto del tiempo en este punto y además en que todas las personas se han fijado solamente en la parte tributaria y al parecer nos tienen como distraídos en la parte tributaria y sin ver a profundidad el resto. ¿Y cuál será la posición del movimiento Suma sobre este proyecto? La ¿Aprobarlo con cambios, negarlo? ¿Qué va a hacer? La posición primero es, y esta es una posición muy firme del movimiento, es que no podemos permitir o no podemos provocar bajo ningún concepto que este proyecto pase por el Ministerio de la Ley. Entonces, todas las acciones tendientes a que pasen por el Ministerio de la Ley o que podrían desembocar en que pasen por el Ministerio de la Ley no serán apoyadas por el movimiento. Esa es la primera. La otra es que definitivamente el proyecto es demasiado grande, entonces al menos vamos a provocar una votación por bloques, ya cuando llegue al segundo debate. Y por capítulos tal vez. Por bloques, más que por capítulos, porque por capítulos vendrían a ser como 22 capítulos, si es que lo dividimos en cada proyecto, Claro, en cada cuerpo de ley. 22 cuerpos de leyes reformados. Pero al menos por bloques. Tendremos que analizar cómo se dividen estos bloques, si es que son por consensos o si es que son por segmentos de la ley, ¿no? Por ideas, por conceptos. Y lo otro es que dependiendo de cómo quede el proyecto, votaremos a favor y en contra. En eso no tenemos, obviamente, no podemos tener una posición de no, nosotros vamos a votar a favor del proyecto porque dependerá efectivamente de cómo quede el proyecto con los cambios realizados. Ahora, de no aprobarse, como ha planteado el Ejecutivo, el ministro de Finanzas aspira a lograr alrededor de 700 millones de dólares en medio de las inmensas necesidades que tiene la caja fiscal. Si no se aprueba, ¿cuáles son las alternativas? Estamos teniendo serios problemas porque además, claro, ninguno de los sectores, casi ninguno de los sectores, hay algunos sectores que han dicho, sí, nosotros estamos dispuestos a colaborar y nosotros creemos que la economía está como está. Nuestra caja fiscal está como está y que en este momento todos tenemos que colaborar, pero la mayor parte de los sectores se opone a ciertos cambios que además, muchos de ellos, hay un impuesto único un impuesto especial, digámoslo así, que se está imponiendo a las compañías que ganan más de $1 millón. Ese sí es un nuevo impuesto. Entonces, en general, hay sectores empresariales que han dicho sí, vamos a apoyar con eso. Pero hay sectores legislativos que dicen, lo han dicho en el pasado, lo dicen hoy y repetirán el día de mañana, así lo han señalado, no a más tributos. ¿Cómo se generan recursos en un Estado dolarizado? Claro, tenemos un problema que nuestro país desde siempre, desde que se descubrió el petróleo, ha dependido de los ingresos por el petróleo. Y hay, digamos, la mayor parte de los países no dependen del petróleo. ¿Cómo le hacen? Casi todos los países lo hacen basados en impuestos. Y esa es la manera sostenible de soportar porque las además del cargas petróleo fiscales. se va a acabar como recurso no renovable en algún momento. ¿Y qué hacemos ese rato? ¿Qué hacemos de ese rato? Y además de distribuir la riqueza, porque en principio, en el deber ser, el Estado recauda impuestos para distribuirlos a través de bienes, de servicios a las poblaciones que más lo necesitan. Y eso también es importante que en este momento se vea el descontento de la población. Hay un descontento real justamente por esta falta de atención. Y en eso tampoco podemos ser ciegos. Pero si no tenemos ingresos de dónde distribuir, y el ministro ha salido ayer a decir que probablemente la deuda tendrá que subir el déficit tendrá que subir a $7 mil millones en vez de los 5. Lo cual es mucho más grave de lo que ya viene ocurriendo, ¿no? De lo que estábamos hablando. Sí debería preocuparnos a absolutamente todas las personas, porque esto se viene enseguida, no es que vamos a seguir, como dicen algunos sectores, mejor quitemos impuestos y esto dinamiza la economía. Eso es una premisa que también está por comprobarse. Pero el punto es que todos necesitamos contribuir con el Estado. O se recauda vía impuestos, mejora las exportaciones, no hay otro mecanismo, no hay la maquinita de hacer billetes. No hay la maquinita. Y seguir endeudándose como lo ha hecho el país, llega un momento que es insostenible. Y que nos podemos ir a un default.
Entonces, y eso añadido al tema de los subsidios, que el tema de los subsidios definitivamente tiene que solucionarse porque los subsidios son anuales. Decían, engañando al país, porque no es verdad que se regalaron 4.000 millones de dólares a los privados, eso no es cierto, pero engañando al país decían con eso ya cubrían el déficit, pero el problema del subsidio es que es un hueco anual que tiene el país, que hay que llenar. todos los años. Además hay otras cosas que se han dicho que van a aumentar impuestos, por ejemplo, se ha dicho que se está creando un nuevo impuesto a los vehículos, nada más falso que eso. Lo único que se está haciendo es un impuesto que ya está establecido en el COTAD, que nos cobran los municipios a todas las personas todos los años, claro, se le está cambiando de nombre. Por impuesto anual a la circulación vehicular. Y no se cambia ni la base imponible, ni la tarifa, ni nada. Bueno, en las radios Platinum FM y Radio Quito vamos a continuar este diálogo con la asambleísta de Suma, Gabriela Larreategui. En Televicentro, Noticiero El Comercio TV, muchas gracias. Este miércoles, un feliz día. Muy buen día.